4:35 de la tarde, 22 la temperatura, tormentas, no solamente en Buenos Aires y alrededores, en la zona de ambas, sino en varias provincias con alertas, con evacuaciones, con inundaciones. Así está un poco la cosa. La tarde en la que recibimos a Carlos Gelerola. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? Buena tarde, gracias por el rato. Bueno, buena tarde es una manera de decir. Hay quien, sí, por la complicación, pero la tormenta, la lluvia... riesgos, ¿no? Sí, totalmente. Pero también a veces de un lindo telón de fondo para sentarse a repensar cosas, me parece. Cada cual lo hace como puede. Si tenés tiempo. Sí, también, tenés razón. Mirá, sé que conversamos varios temas, pero encontramos hace un ratito algo que te quiero compartir, que me parece que lo vas a disfrutar. Es una nota que publica Hugo Alconada-Amón en La Nación. El título de la nota es: condenan en Estados Unidos a un empresario que ayudó a fugar 350 millones de dólares de la Argentina, y para defenderse lo citó a Milei. Sí, claro, lógico. Esto es extraordinario, pero mira esto, algunos párrafos nada más. La justicia de Estados Unidos condenó a 42 meses de cárcel a un empresario que ayudó a fugar por lo menos 350 millones de dólares de la Argentina durante las presidencias de Macri y de Alberto Fernández. ¿Qué argumentos invocó el empresario para obtener una pena tan baja? Es decir, invocó un argumento y en el proceso del juicio se lo aceptaron eso como argumento, que ayudó a proteger los ahorros de miles de argentinos en un contexto inflacionario y que el actual presidente Javier Milei definió como héroes a quienes, como él, fugaron divisas del país. Es decir, le bajaron la pena. ¿Qué es lo que hacía el tipo? Bueno, armó algunas sociedades en Florida y en Delaware, importaciones y exportaciones simuladas, otras operaciones navieras y comerciales entre Buenos Aires y Miami. La detuvieron a la esposa en un country acá de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, porque era quien estaba mandando de este lado. Entonces dice, a la hora de fijar la pena, la jueza sopesó agravantes y atenuantes. Ciertamente usted atacó la integridad de nuestro sistema financiero, le dijo la jueza. Usted era consciente de su conducta criminal y continuó con sus actividades ilegales. Sin embargo, la defensa invocó, y la Fiscalía aceptó el argumento como válido, que este empresario hizo lo correcto al ayudar a los argentinos que buscaban alejar sus ahorros de un gobierno que básicamente le estaba robando su riqueza a la población. Esto entrecomillado. El letrado remarcó en ese sentido que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impuso controles de cambio que solo habilitaron la compra de $200 por mes, al mismo tiempo que negociaban acuerdos con China en un contexto de inestabilidad y de alta inflación. ¿Acuerdo con China? No sé qué tiene que ver esto. Que se les mezclan algunas cosas. Y de alta inflación que fagocitó el patrimonio de los argentinos. Entonces le redujeron la pena por ese argumento y porque Milei dijo que son héroes. Está bueno. A ver, primero, la Florida es el lugar de Estados Unidos donde Trump gana con más amplitud. Sí. Es decir, y eso entonces te hace suponer que también hay un poder judicial estadual que comparte esa ideología. Lo llamativo es que a pesar de eso le metieron 42 meses de cana. Sí, le iban a meter, creo que tenían como 5 años. Está bien, no importa. A ver, rápido de lo que vos dijiste. Está claro que 350 millones de dólares no son ahorristas, ¿no? A ver... ¿Y quién ahorra 350 millones de dólares? No, claro. Y porque está comparando con la limitación de comprar $200 por mes, y reconocen que fugó 350 millones. Primera cuestión, 350 millones. A ver, vamos a ponerle, dale, ¿quién gana 350 millones? ¿En qué tiempo y haciendo qué cosas? 350 millones de dólares. Por otro lado, le diría con todo respeto que la inflación no lo hubiera afectado, porque si tiene esos dólares, la inflación no deja de afectarlo. Por lo tanto, tampoco ese argumento es válido. Pero está claro que es uno de los tantos héroes que ha ayudado a que haya los 400.000 millones de dólares en el exterior. Así es. Vaya a saber dónde, de riqueza sacados de la Argentina. Que se generaron acá. Que se generaron acá.
pero se pueden haber generado, es decir, porque ahí también tenés toda la gama, desde empresas que hayan eludido el pago de impuestos a las ganancias, el pago de impuestos porque han facturado en negro, hasta todos los negocios que tienen que ver con la corrupción, coimas, qué sé yo, de todo puede haber ahí adentro. 300, vuelvo a repetir, escribilo, 350 millones, sí. Pues cuando pones la palabra, por ahí se te achica el efecto. Escribí el número 350 millones de dólares y pensalo ahora en términos de sueldos, ni hablar, de pequeños empresarios, ni hablar. Es decir, ¿cómo se generan 350 millones de dólares que se pueden llevar al exterior? Sí, además, importaciones y exportaciones, ¿no?, simuladas. Ahí había una complejidad a la que no accede un ahorrista, quiero decir, ¿no? Además del monto, Por eso te digo, de que no son ahorristas, ¿qué ahorrista? Pero 350 millones de dólares. Como parte del acuerdo, le retiraron los cargos de presunto lavado y conspiración. Sí, todo eso para bajarle la pena. Lo que pasa es que tanto no se la podían bajar y entonces le terminan poniendo solo 42 meses, sí. Que, vamos a decirlo, son 3 años y medio en cana, ¿no? Así es. Para no equivocarnos. Pero bueno. Lo que le queda es muy llamativo es que cita al actual presidente. Sí. Y, claro. Y con todos estos elementos le aceptan bajarle la pena. Vuelvo a repetirte, vuelvo al principio. La Florida, búscalo, es el estado de los Estados Unidos donde gana Trump por el mayor margen. Sí. Gana, arrasa. Claro. Y doy un datito más que no me parece menor. Es Alconá Damón el que lo publica y en La Nación, el que lo está remarcando, digamos, ¿no? Que no es necesariamente un medio afín a las políticas de pero de control de cambios. Tiene ese tipo de cosas. Publica en general notas que son interesantes, ¿no? Yo las leo en general. Sí. Bueno, Carlos, más allá de su línea ideológica y demás, en general tiene datos que son buenos. Sí, no, y no es el único en La Nación. Para mí, lo venimos charlando, La Nación está cumpliendo un rol en este momento para analizar, muy interesante, por el público al que le llega, Bueno, Carlos, a ver, un par de cosas. Tenemos un Sturzenegger para regalarte, si te parece. Bueno, sí. ¿Dónde lo puedo poner? Eso lo decidís vos, después dónde puede quedar mejor. Bueno. Es Federico Sturzenegger, el ministro desregulador del gobierno, con una, yo diría, expresando la filosofía, de alguna manera, del propio gobierno. Ahí lo compartimos, dale. Cuando yo estoy en La Matanza, pagaba $1,5 palos por un celular. Y entonces ahora voy a pagar 750.000. Por decir algo, estoy inventando estos números, ¿ok? ¿Qué pasa con ese señor? Que ese señor de repente le quedaron 750 lucas en el bolsillo, ¿correcto? Entonces la pregunta que vos como gobierno te tenés que hacer es decir, esos 750 lucas que le quedan a ese señor en La Matanza, que no sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, que no los tiene que ya gastar porque el celular le vale la mitad, lo gasta en otra cosa. Y reactiva otros sectores. ¿No? Y entonces en general lo que pasa cuando vos tenés un sector que te logra conseguir protección, ya va más allá de tierra al fuego. Cuando vos en realidad esos sectores los abrís, esos sectores los forzás a competir, porque esto no es en contra de nadie, esto simplemente estamos diciendo vamos a competir en mejores condiciones de igualdad. Entonces vos en realidad transferís recursos al resto de la economía y esa economía genera otros empleos. Bien, ¿cómo no va a funcionar, Carlos? Sí, no. Viste que él mismo dice, ojo que estos números son no son reales. Pues lo primero que dice, hace eso del palo y medio, las 750 lucas, que después dice, desde luego son números figurados, no tiene nada que ver con nada. Bueno, primera cosa, ¿no? Y de ahí construye todas las cosas, de todo lo que va a consumir ese presunto ciudadano de La Matanza. Uh-huh. Carlos, lo únicamente verdad que dijo es eso, que no son números reales. Así es, claro, está bien. Pero en el fondo lo que dice es, cuando vos obligás a competir, eso se transfieren recursos al resto de la economía. Claro, sí, y después algunos se llevan los 350 palos por afuera. Bueno, por ejemplo. Detalle. Digo,
detalle. Está hablando de todo el tema de Tierra del Fuego, ¿no? Está tratando de argumentar sobre ese tema. El tema de Tierra del Fuego es un tema complejísimo y generalmente los temas complejos no soportan lecturas lineales o simples porque son fácilmente rebatibles. Así que dentro de esa complejidad, te voy a decir, en primer lugar, hay un tema de geopolítica en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es el límite austral de la Argentina, el lugar más cercano a Malvinas, el lugar más cercano a la Antártida y un lugar que tenemos casi compartido con Chile. Despoblar Tierra del Fuego tendría consecuencias geopolíticas graves para la Argentina, estratégicas, y por lo tanto la decisión de favorecer la instalación de empresas, la radicación de empresas y demás, en primer lugar tiene un objetivo de geopolítica. Después podemos discutir, y yo tengo dudas sobre algunas cosas y seguramente son discutibles. Por ejemplo, tienen un montón de beneficios impositivos, pero ¿por qué beneficiarlo con el impuesto a las ganancias? Porque si ya ganaron, ¿por qué sobre las ganancias no pagan las empresas como cualquiera? Claro. Digamos, para decir una cosa. Y lo mismo seguramente que en un análisis más detallado se podría trabajar sin afectar el empleo, por ahí ponerle algún límite a las significativas ganancias que un grupo de grandes empresas han tenido. Pero mientras tanto está el otro costado, que trabajan miles de personas, que hay un montón de pymes que son proveedoras de esas grandes empresas, que a su vez también generan trabajo, y que todo eso tiene que ver con no solo el consumo, sino con la instalación de ciudadanía y de vida real en un territorio que es parte de la República Argentina. Yo me imagino que los Estados Unidos, por ejemplo, deben tener políticas subsidiadas en la Antártida, en Alaska. Claro. Me imagino que no debe, sin subsidio debe ser difícil. Pero esa mirada un poco más fina y compleja no es la que está aplicando el gobierno, ¿no? No. Yo estoy diciendo la mía. Que incluso, si no me equivoco, no sé si alguna de estas cosas no estaban en las famosas separatas que se iban a analizar eventualmente para ver dónde se podían generar más ingresos. Sí, la separata era una enunciación sin juicio de valor de todos los beneficios fiscales que podrían analizarse, ¿no? Claro. Porque era así. La separata no hacía juicio de valor, decía sí, no, o esto es un poquito y esto es mucho. Simplemente decía acá hay un 3%, acá hay un 2%, acá hay un 4%, esta guita es esto y esto. Muchachos, si quieren buscar, acá tienen para trabajar. Eso era el sentido de la separata. Y en esa línea yo digo, seguramente que debe haber cosas revisables y mejorables, pero que no van por poner en crisis el sistema productivo de Tierra del Fuego, porque eso tiene consecuencias de otro tipo grave, no solo de pérdida de empleo, que va a ser lo primero que va a pasar, porque pues ya yo me animaría a decir que algunas de esas grandes empresas por ahí hacen lo que hacen otros, importan y chau. Claro. ¿No? Yo doy siempre el ejemplo de las fábricas de neumáticos. Vos tenés en la Argentina 4 o 5 fábricas de neumáticos: Firestone, Goodyear, Pirelli y Fate. Sí. No sé si hay alguna más, no importa. La única que no es una filial de una multinacional es Fate. Las otras tres pueden importar tranquilamente si le bajan los impuestos a la importación y es más barato importar que fabricar en la Argentina. Reducen gente, echan gente, hasta cierran la planta y se convierten en importadores. Sí. Fate no lo puede hacer. Fate creo que le erra porque en vez de protestar pide que bajar el costo laboral.
para poder seguir compitiendo. Entonces pide que se reforme la legislación laboral, etcétera, etcétera. Pero las otras ni eso se toman el trabajo, porque dicen, importar, ¿y qué problema hay? Más negocio todavía. Claro. Más negocio todavía. Así que... Pero vos lo que estás señalando es, ¿qué quedaría del empleo en la Argentina si para generar productos más baratos la solución sería... Hoy llegó la primer cosechadora usada. No tenía el dato. Hoy llegó... No tenía el dato, no vi el dato. Lo leí yo en todo ese paneo que uno se la pasa haciendo. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida a la Argentina. Llegó la primer cosechadora usada. Vos te das cuenta lo que es que la Argentina, bueno, otra vez, pera de China. La Argentina es el segundo productor de peras del mundo. Y vamos a importar peras. Entonces, ¿qué país va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar acá? Porque si los productores de pera no pueden vender las peras, probablemente las plantas de peras dejen de ser cuidadas, mantenidas como tienen que ser mantenidas, y después cuando quieras producir peras vas a tener un problema. Claro. Lo mismo que pasa con no es un interruptor, digamos. No es un interruptor. No es que bajás o subís una perilla. Lógico que no. Todos esos procesos, no, ni siquiera es un tema de producción directa como cuando producís soja. Las plantas frutales tienen un proceso de años hasta que empiezan a dar frutos. Y requieren cuidados especiales para que puedan seguir dando frutos. Y si no pueden utilizar esas producciones, es muy probable que eso tenga deterioro y afecte luego la posibilidad de producir. Pero lo mismo pasa con la industria. Imagínate si efectivamente toda la industria que tenemos que produce máquinas para el campo, que nosotros tenemos ahí todo en el centro de Santa Fe, en Las Parejas, en un montón de lugares, todo un desarrollo de empresas argentinas que hacen máquinas de altísimo nivel y que son de excelencia, y que es todo un desarrollo importantísimo para nuestro proyecto de país. Si esas empresas son dañadas con una competencia en condiciones desiguales y se ve afectada su producción y tienen que despedir gente, esa gente capacitada, que después no es que después apretar un botón y los tenés de vuelta. Es decir, son sectores de la economía que se destruyen y que cuesta mucho reconstruirlos. No es solo el primer impacto, es el daño estructural que todas esas cuestiones producen. Es muy grave, es muy grave. Pero bueno, estamos en un escenario, y por eso hay que seguir con la prédica de que hay un hilo conductor entre lo que le pasa a los productores de pera, lo que fabrican cosechadoras, claro, a los que trabajan en el Garraham y a todos los que vivimos en este país, hagamos lo que hagamos, o a la inmensa mayoría de los que vivimos en este país, afectados por una política que avanza en cambios estructurales profundos y que nos dice además que necesita ganar las elecciones de octubre para avanzar en las cosas que hoy no puede. Una reforma de la legislación laboral, una reforma de la legislación previsional, una reforma de la legislación impositiva, cambios en el sistema de coparticipación, y no sé si se me escapa alguna cosa. Claro. Entonces, y después vas a tener a muchos empresarios que van a decir, el problema que yo tengo es que si tengo un juicio, que yo cuánto, y quiero que se modifique la legislación laboral. Bueno, y no están viendo la magnitud del problema que van a tener después. De alguna manera, el fenómeno Piquete y Cacerola, así es, terminó demasiado momentáneamente juntando o generando cierta conciencia de intereses comunes, ¿no? Sí, pero fue, vos fíjate, el momento donde efectivamente, digamos, la lucha popular tuvo resultado. Porque... Claro, esa es la otra... cuando ocurrió eso... Claro, cuando ocurrió eso tuvo resultado. Claro. Porque mientras
los de la cacerola miraban con rechazo lo que pasaba con los del piquete, el tema no funcionó. Claro. Yo tenía dos cositas más, si querés. Dale, claro. Rápida. Hoy apareció otro dato que es llamativo. El consumo masivo quebró en abril una tendencia negativa luego de 15 meses. Sí. Primer dato, están diciendo que hace 15 meses que el dato es negativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, quiero decirte que el quiebre, que llaman, es que en el mes de abril hubo un crecimiento interanual del 0,1. Bueno, punto de inflexión, dirá el gobierno. Punto de inflexión, ahora sí, despegamos. No, sí, está bien, pero te vuelvo a repetir, 0,1. Después incluso cuando te metes a verlo, te dice la misma consultora que hace el análisis, de cualquier manera, dice, las ventas en supermercado siguen siendo menores a las de un año atrás, 2,9% menos, uh-huh. Mientras que en el segmento autoservicio independientes, pequeñas cadenas, supermercados chinos, etcétera, hay un leve crecimiento. Entonces, sigue siendo datos absolutamente negativos. Con un agravante. Y agarrar un datito sí. de un 0,1 en un mes, cuando si comparás los datos globales y los comparás con hace un año, y si lo comparás con hace 2 años, te dan todo negativo, no va. Con el agravante que en los últimos 2 meses el salario real fue para abajo, ¿no? Claro. Bien, y el otro dato es que el gobierno presentó hoy, el ministro de Economía, dijo que el resultado financiero del sector público nacional fue superavitario en abril por 572.341 millones, uh-huh. Y que en el cuatrimestre se logró un superávit del 0,2 del PBI, y que son niveles similares a los del primer cuatrimestre del 2024. Todo marcha de acuerdo al plan, dirá Milei. Claro. Quiero recordar que nosotros dimos el dato, que no es nuestro, de que el año pasado, 2024, se dejaron de contabilizar 14 billones de pesos de intereses de las LECAP y BONCAP, 2 letras y bonos uh-huh. que emite el Estado Nacional, que se capitalizan y que en vez de pasar por la cuenta de resultados, directamente generan un aumento de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que debería ser contemplado que si en el... hubieran hecho como corresponde, tampoco hubieran, a pesar de la brutalidad del ajuste, tampoco hubieran tenido superávit fiscal, porque están dibujando, es decir, escúchame, yo te doy un préstamo, vale 100 pesos, sí. Cuando vence, te lo renuevo por 120, pero los 20 no los cuento como un gasto, lo cuento como aumento de deuda. Aunque te parezca una grosería, eso es lo que están haciendo. Pero y pregunto, ¿no debería ser, el día que yo lo vaya a pagar, no se debería contemplar como parte del no, déficit? Los intereses son porque cada vez que vence. Y por otro lado, el gobierno, en todos los otros títulos que tiene, paga los intereses o los devenga, sí, los paga. Ah, mirá. Claro. Está bien. Eso pero, no se da cuenta. Pero de cualquier manera, y siguiendo con el análisis, quiero decirte que las LECAP y BONCAP, uh-huh. Estas que no registran intereses, representaron el 92% del total de bonos y letras en pesos no ajustables a la existente a la fecha, así que no es un dato chiquitito, Bien. Es un dato chiquitito. Bueno, el título es: el gobierno sigue dibujando como para que le dé el superávit. Claro, pero por otro lado, cuando entras en el análisis de ingresos y gastos, que es lo que presenta el informe, yo me tomé el trabajo de hacer una comparación, en primer lugar, contra el 2024. Y entonces, efectivamente, como ellos lo presentan, el primer trimestre del
cuatrimestre del 25 contra el 24, en varios rubros da ligeras mejorías. Pero, por ejemplo, en jubilación y pensiones, aún siguen teniendo una fuerte reducción, sobre todo si las comparo con las que había en el 2023. Porque en el 2024 se comieron el famoso ajuste de febrero de alrededor de casi un 8%, que nunca se recuperó. Y entonces cuando comparan el 25 contra el 24, claro que les da que mejoró. No sé si soy claro. Sí, claro. Pero bueno, si sigo comparando y si miro contra el 23, por ejemplo, subsidios económicos sigue teniendo el primer cuatrimestre una reducción del 65%, gasto de funcionamiento del 18%, transferencias a provincias del 42%, transferencias a universidades del 18%, gastos de capital el 81%, eso es obra pública. Esto es terrible, ¿no? Bueno, planes sociales 43%, de todo eso es negativo. Bueno, vuelvo a repetir que con la del 2024 hay trampita, porque es el impacto de la devaluación de diciembre del 23 y el impacto de la enorme caída de todo en los primeros meses del 24, y entonces ahora cuando compara dice la economía está creciendo. No está creciendo nada, está creciendo comparado con el pozo. Claro. Entonces el ajuste sigue siendo tan fuerte como siempre, y en algunos casos yo diría que hay más ajuste en este primer cuatrimestre que en el del año pasado. Y aún así tenés una inflación del 2,8. Y ahí aún así seguís con una inflación del 2,8, que como ya vimos, si te metes en el detalle, por ejemplo, la núcleo sigue estando arriba de 3. Bueno, Carlos, nos vamos a ir al fin de semana. Quiero advertir que el lunes vamos a tener una charla dividida en dos partes, en un antes y un después. El antes va a implicar el análisis de lo que deje la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Y el después tendrás que ver cómo charlas con Néstor, porque se van a enfrentar un rato más tarde en nuestra columna. No. ¿Cómo no? De caballeros, es un partido. El lunes a la noche pasa eso. Es decir, que, por eso. ¿qué vamos a decir? Cada uno va a querer que al suyo le vaya mejor. No, algo más picante le vamos a poner, no te preocupes, bueno, va a llegar el momento. Eso, vos sos un especialista en eso, así que confío en vos. Abrazo grande, Carlos, gracias. Chao. Carlos Chao, Geller. chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa